Hola chicos, ¿qué tal? El tema de hoy vamos a ilustrar un problema de prueba de hipótesis para dos medias cuando no se conoce la desviación estándar poblacional y se asuma varianzas o desviaciones poblacionales iguales, ¿sí? En la práctica siempre hay que comprobar de verdad que las varianzas son iguales, ¿sí? O sea, hay que hacer una prueba de hipótesis para la varianza, ¿sí? El estadístico de prueba para la diferencia de medias poblacionales es lo siguiente, ¿sí? Donde t tiene n1 más n2 menos 2 grados de libertad, ¿sí? Ilustraremos con un ejemplo para hacer esa cosita aquí más clara. Imaginemos que usted es un analista financiero de una compañía de corretaje. Hay diferencia en el rendimiento de dividendos entre las acciones de NYSE y Nasdaq. Usted ha recolectado la siguiente información. Asumiendo igualdad de varianzas, hay diferencia en el rendimiento promedio. Aquí están los datos, ¿sí? Aquí están los datos. Tenemos el estadístico. La primera muestra tiene 21 dividendos, la segunda 25. La media muestral es de 3.27 y en la segunda muestra es de 2.53. Desviación estándar, ¿sí? Y nivel de confianza de 95% y significancia de 5%. Aquí tenemos la diferencia muestral de las medias. Hay que calcularlo, ¿sí? Igual a 3.27 menos 2.53. Como que nos preguntan la diferencia, si son diferentes, estamos ante la prueba de hipótesis bilateral, ¿sí? Donde el nivel de significancia de 5% se divide entre dos áreas, izquierda y área derecha, es decir, 2.5% área roja izquierda con T crítico negativo y área derecha con T crítico positivo, ¿sí? Y la zona blanca es la zona de no rechazo de H0. Ahora, ¿qué significa esa diferencia de medias muestrales? Es la cosa más clave aquí. Entender eso y van a entender todo el ejercicio. Vamos a ver aquí. La hipótesis nula nos indica que no existe diferencia en el rendimiento de las compañías, es decir, la diferencia entre las medias muestrales de $0.74 se debe al azar, ¿sí? En cambio, la hipótesis alternativa indica que en realidad son diferentes, ¿sí? Es decir, que supuestamente mediante esta muestra estamos tratando de decidir si las medias poblacionales son diferentes o son iguales, ¿sí? Es decir, si supuestamente para la hipótesis nula esa diferencia muestral de 0.74 fue al azar, o sea, fue por casualidad. Es decir, si yo voy a coger otra muestra y voy a repetir el experimento varias veces, según la hipótesis nula, esa diferencia de 0.74 no significa que las medias poblacionales en este caso van a ser diferentes. Es decir, no voy a poder concluir que la acción 1 es mejor que la acción 2 o viceversa. Es lo que la hipótesis nula siempre nos indica, ¿sí? Y la hipótesis alternativa nos indica que son diferentes. Ahora no sabemos quién es mayor, quién es menor, pero nos indica que son diferentes y eso hay que comprobar. El paso 2 es nivel de significancia. Recuerden que el nivel de significancia es la probabilidad de cometer error tipo 1. En este caso es del 5%. Error tipo 1 quiere decir rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Paso 3. Elegir estadístico de prueba. En este caso
usaremos prueba T de student dado que no conocemos la desviación estándar poblacional de las muestras y además n es menor que 30 y los datos se distribuyen de forma normal. Sí, es muy importante que los datos se distribuyen de forma normal, caso contrario no podemos usar. Es decir, que aquí hay que también hacer una prueba de normalidad, pero asumimos que son normales. Paso 4 es calcular valores críticos y el T estadístico de prueba T. Ok, aquí el T crítico, recordamos que vamos a tener dos T críticos, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el T crítico? Recordamos que el T crítico negativo está aquí y el T crítico positivo está aquí. ¿Sí? Pero antes de calcular el T crítico tenemos que calcular el grado de libertad. El grado de libertad va a ser igual a n1 más n2 menos 2. Es decir, (21) el tamaño de muestra 1 más el tamaño de muestra 2 menos 2, 44. Necesitamos eso para la función de Excel y para las tablas también. Entonces eso va a ser igual a INB, INBT 2 colas. La probabilidad nos pregunta es del 5% porque se trata de 2 colas y esta función nos permite calcular el T crítico de esta forma, ¿no? Y grado de libertad es 44 y vamos a ver que nos da 2.1 y por concepto de simetría nos va a dar un valor negativo, menos 2.01, pero para calcular la cola izquierda en este caso, ¿sí? Queremos calcular este T crítico. Entonces esta función de Excel va a calcular de menos infinito hasta el corte, ¿sí? Y esta área roja corresponde a la mitad de 5%, es decir, 2.5% con la izquierda y aparte aquí tenemos 2.5% con la derecha. Vamos INBT. Probabilidad es 5%, nivel de significancia sobre 2 y grado de libertad de 44. Y vemos efectivamente que sale lo mismo. Ya, ahora la parte más complicada. El estadístico T de prueba. Es la parte más complicada porque la fórmula es bien larga y además tengo que calcular también CP, ¿sí? Que también es bastante tedioso. Aquí simplemente no hay que hacer un error en el cálculo y ya, y todo saldrá bien. Vamos a calcular. Entonces vamos a copiar el CP primero. Vamos a poner igual la diferencia, perdón, igual raíz, la muestra 1, 21 menos 1 nos va a dar 20, por desviación estándar de muestra 1, que es 1.3, elevado al cuadrado, más tamaño de muestra 2 menos 1, nos va a dar 24, por desviación estándar de muestra 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Cerramos paréntesis. ¿Sí? Y aquí dividimos ponemos otra vez raíz, porque Excel lo hace aparte. Saca una vez raíz aquí, pero no lo va a sacar aquí, por eso tenemos que poner otra vez raíz. Y aquí ponemos simplemente el grado de libertad. Recuerden que n más 1 más n más 2 menos 2 es el grado de libertad, es decir, 21 más 25 menos 2. ¿Sí? Es el grado de libertad que calculamos. Y cerramos dos paréntesis. Perdón, un paréntesis.
y nos va a dar 1.22. Y con eso pueden calcular ya el TP. TP va a ser igual a la diferencia de las medias que ya le calculamos, que es 0.74 dividido, ¿sí?, en, abrimos paréntesis, el SP, que es 1.22, por raíz de 1 sobre muestra 1 más 1 sobre muestra 2. Cerramos dos paréntesis y enter. Entonces tenemos que el T estadístico de prueba es 2.04 y el T crítico es más o menos 2.01. Aquí está el resumen, ¿sí? T crítico negativo, T crítico positivo y estadístico de prueba. Recuerden que cuando es prueba bilateral, el estadístico de prueba también se divide en estadístico de prueba positivo y negativo. Obviamente podemos ver que efectivamente el estadístico de prueba cae en la zona roja de rechazo y por ende hay suficiente evidencia para concluir que los rendimientos promedios son diferentes, ¿sí? Ahora, si queremos calcular el p-value, que es muy importante, tenemos que recordar que vamos a buscar la área que está aquí, ¿sí?, y la área que está aquí. O sea, aquí tenemos un estadístico de prueba T de menos 2.04. Por aquí está el corte y la área que responde es de menos infinito hasta este corte, está aquí. ¿Sí? Podemos calcular una de esas dos áreas y le multiplicamos por 2 o lo hacemos con Excel de una sola vez. Eso va a ser igual a dist. Buscamos la función. Aquí tenemos tres opciones: dist T de dos colas, que es lo más fácil, ¿sí? Simplemente ponemos el valor de estadístico de prueba, que debe ser positivo, ¿sí? Porque ustedes en este ejercicio podían, en el caso que ustedes calcularon la diferencia de al revés, es decir, 2.53 menos 3.27, les iba a dar una diferencia negativa y por ende el estadístico de prueba va a ser negativo. En este caso, esta función que yo le estoy usando ahorita sirve solo cuando el estadístico de prueba es positivo, ¿sí? Entonces simplemente lo que tienen que hacer es, si trabajan con negativo, simplemente ponen aquí un menos y siguen lo mismo, ¿sí? Lo hacen lo mismo y tenemos el grado de libertad que hemos calculado, que es 44, y nos va a dar una probabilidad de 4.74% de no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y como que es menor que alfa de 5%, rechazamos la hipótesis nula. Ok, espero que le ha quedado claro y si tienen alguna duda, por favor me avisen. Y recuerden que aquí la única cosa complicada es calcular las fórmulas, ¿sí? Y recuerden calcular el grado de libertad, ¿sí?, que está dado por la suma de muestra 1 más muestra 2 menos 2, nada más. Ok, gracias.